¿Quién dijo que el agua y el aceite no se mezclan? Y que un equipo de 2 no estaba completo ya. Desde niños aprendimos que somos tan distintos Que nuestras diferencias nos complementan. Nuestro objetivo es crear conciencia, Reflexionando acerca de todo, sin filtros. para inspirarte a seguir avanzando. Y que te cuestiones lo que nadie se pregunta. Mi nombre es Yeu Rothbard El mío Manuel Rothbard y esto es Entre Dimes. y Directas. Saludos a todos, buenos días, tardes, noches, madrugadas. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo Porque no andan? sabemos a qué hora estén escuchando o viendo el podcast. ¿Cómo están? Como pueden ver, otra vez hay algo diferente. Sí, y bueno, La camisa de Manuel es lo único que ha cambiado en cada episodio. y mi cabello. Y el mío también, porque hoy no usé cera. Pero me gusta este estilo ahora. Como pueden ver, los que nos están viendo, bueno, estamos haciendo un nuevo formato donde vamos a tener cámara de M, cámara de Yeu, La más favorite. y ya no hay cámara de los dos, porque ¿quién necesita vernos la jeta los dos cuando solo está hablando uno o el otro? Pues no sé si les gustaba hacerlo, pero bueno, quienes nos vean chido, quienes nos escuchen, pues Más chido. se vale. Tengo una conocida que me Imagínenos. dice, estoy tan acostumbrada a escucharlos que me emociona más escucharlos. Entonces Qué se chido. mantiene en formato podcast y es válido. Pues es que es podcast, o sea, es video. Me gustó ese concepto de video podcast, lo dijiste tú, y me gusta, porque a final de cuentas, pues es lo que estamos haciendo. O sea, es un podcast con video grabado, digámoslo así. Sí. Entonces, hoy trajimos un tema que Yodiel eligió preparar. Hubo un desmadre para preparar el tema. Como ya saben, es decir, el tema es solo la premisa de cómo, desde dónde vamos a partir, pero evidentemente pues vamos a estar fluyendo hacia diferentes temas, porque al final de cuentas se trata de reflexionar, de loquear. Ya salió el episodio de loquear, justo hace una semana o unos días Sí. que publicamos el 2 episodio de semanas. loquear. No, Sí, no, 2 fue esta semanas. semana, fue el de esta semana. Por eso. Porque ayer grabamos el que le da que sí. Es un relajo. El punto es que tiene unos días. Tiene días, eso sí. Sí. Que se publicó. Ya saben qué onda un poquito con esto de loquear. Es parte de lo que fomenta el crecimiento. Hace unas horas, tú sabes que yo consumo mucho de este contenido, yo. Sí. O sea, yo sí soy como yo sí vendo el producto que me encanta comprar, comer, consumir. O sea, yo sí soy el panadero que está gordo porque come un chingo de pan. O el chef que está gordo por pura comida. Soy el carpintero que tiene una cabaña porque le encanta la madera. Sí, ya, ¿Tienes desde la alguna primera otra analogía? referencia Esperaba que habíamos hicieras una entendido. analogía o algo así. La verdad es que estaba la verdad esperando. es que creo que se entiende muy fácil, pero bueno, cuéntanos el chisme importante. Pues resulta que estaba escuchando un podcast de mi autor favorito. Ya no voy a estar diciendo el nombre porque también lo mamo mucho. Un Como pelón. Cada quien. Y en un podcast invitado por otro tipo que también me estoy convirtiendo en un gran seguidor de su contenido, de Roberto Martínez. Ajá. Y resulta que dijo algo muy interesante y es parte fundamental de poder tener un crecimiento personal o espiritual, como lo quieras ver, porque mucha gente ve lo espiritual como algo más místico. Yo lo suelo ver como algo más del espíritu humano, del temple, del ímpetu. Ajá. Es el hecho, más que de ir a terapia, que es importante ir a terapia, de cuestionarse. O sea, lo más importante realmente es cuestionarse. Un gran proceso para cuestionarse es ir a terapia. Por O sea, ejemplo. por eso la terapia es tan importante. Sí. Pero muchas veces la introspección misma ya te da el crecimiento. Por ejemplo, yo no tomo terapia tan seguido por lo mismo, salvo que tenga algo que tratar específicamente. Ya hablamos un poquito, va a salir un clip de eso cuando hablamos de... No me acuerdo, era un tema, pero hablamos de la importancia de tratar tus emociones como una herida física. Ujú. Hay veces que solo vamos a hacernos un chequeo, como ir al dentista cada 6 meses, pues a ver qué onda. Que por lo menos me hago una limpieza y cheque qué onda. Si necesito un tratamiento, empiezo a ir más seguido. Si no, pues nos vemos en otros 6 meses. Algo así yo trato terapia. O sea, voy con un terapeuta, pues alineación, balanceo, ahí chécame las balatas, cámbiame el aceite y estuvo, ¿no? ¿Cuántas referencias? Pero si hay algo que tratar, por ejemplo, que estoy viviendo un duelo, que estoy terminando una relación, estoy pasando una crisis en mi vida, qué sé yo, bueno, ahí sí empiezo a ir seguido. Pero si no, pues voy de vez en cuando porque yo soy muy introspectivo y reflexivo. Habrá gente que no se le facilite y ahí sí es como de, pues está chido que vayas a terapia cada mes,
cada 15 días si no estás tratando algo específico. Porque si estás tratando algo específico, sigue las indicaciones de tu terapeuta. Él te va a decir, nos vemos cada semana, nos vemos cada mes, cada 15 días y va progresando ahí el avance. Además, creo que es un juego que dictan entre ambos. O sea, no solamente tu terapeuta. Sí, depende como del grado. Como lo mencionábamos también en ese podcast donde hablamos de eso, el grado de la herida tiene que ver con la manera de tratarlo, ¿no? Entonces sí es muy importante poder considerar esos tiempos como un acuerdo mutuo o como una elección, porque también es válido de pronto soltar tu terapia o lo que sea que consideres como tu terapia, porque era lo que te decía yo el otro día. Yo hablo como atiéndete porque no necesariamente es solo con terapia. Ajá. O sea, hay más mecanismos que te permiten estar consciente. Y como tú le dices, o sea, eso de preguntarte, cuestionarte las cosas, creo yo que es como lo que nosotros referimos como crear conciencia. O sea, crear conciencia no es que tú difundas la conciencia. Es conciencia espiritual. Ajá, crear conciencia es que las personas se pregunten, se cuestionen, se respondan, porque también no solo se trata de preguntarte, de cuestionarte, hay que responderte las cuestiones que estás ahí obteniendo o que van saliendo en ese camino para que te conozcas, que sepas en qué te basas, que sepas desde dónde operas y qué resultados te ha traído, o sea, que puedas hacer una introspección. Entonces creo que ser consciente es ser introspectivo. Sí, y estar presente. Creo que la parte más fundamental de la conciencia es estar presente. O sea, estar en el momento de aquí y ahora. Aunque estés reviviendo el pasado o aunque estés visualizando el futuro, pero seguir consciente, o sea, dentro de ese viaje en el tiempo mental que estamos haciendo. O sea, es mantenerte consciente porque esa conciencia hace que te sigas manteniendo en el bueno. A final de cuentas sigue siendo una ilusión en lo que estoy viviendo ahorita en este momento porque es solo mi mente. Solo es el recuerdo de algo que ya no está pasando, solo ya pasó. O solo es la creación de algo que posiblemente nunca pase o no ha pasado aún, solo estoy creándolo. Pero sigo presente. Confundí, pero... O sea, ya sea que me vaya al pasado o al futuro. Ah, pero estando presente. Ajá, Sí, pero sigo sí, presente. ajá. A eso voy. O sea, en el pasado es algo que no va a cambiar, ya pasó, pero no está ocurriendo. Y en el futuro es algo que quizá nunca ocurra, o sí, pero aún no. Ujú. De cualquier forma, no está pasando ahorita. O sea, y es como aterrizarte otra vez. Pero no solo es como recordar. O sea, el estar presente, la conciencia no solo es estar presente como en el hecho de tener tus sentidos en este momento. de agudizar tus sentidos, Uh-huh. sino en el hecho también de tenerla. Por eso en el coaching ontológico insistimos mucho, o bueno, no sé si es la ontología del lenguaje tal cual, como tal. En fin, por eso insistimos mucho nosotros, punto, en ampliar tu lenguaje, porque eso te da distinciones. Y lo decimos y lo vamos a decir toda la vida. Entonces, mientras más distinciones, también el lenguaje contigo mismo cambia. Uh-huh. Por eso me he dado cuenta cuando he dado entrenamientos de inteligencia emocional que muchas veces el problema es que la gente no sabe identificar sus emociones. O sea, deja tú atenderlas o responder efectivamente ante ellas. Ni siquiera saben cómo se sienten. ¿Pero qué sientes? No sé. Y a veces ni siquiera emociones, sino sensaciones, sentimientos. O sea, hay gente que no sabe qué se siente tal o cual cosa. Es que no sé si he estado enamorado. Y sí lo he estado, pero como se imagina que se siente diferente, Ajá. cuando lo ha sentido piensa que no. O no sé qué se siente un orgasmo. O nunca he tenido un orgasmo. Y estaba viendo un reportaje de una sexóloga que dice que muchas mujeres, la brecha orgásmica está clara y hombres rífense, porque no me jodan. O mujeres, también. Todos rífensela. Rífensela, Sí, sí, tan rico que es. Échenle ganas. Échenle ganitas. Échenle galleta. Pero decía que hay veces que las mujeres sí han experimentado un orgasmo, pero no saben qué se siente, entonces creen que no lo han experimentado, porque también esperan otra cosa. O sea, también sienten como que tiene que ser algo, una experiencia Cósmico. espiritual, cósmica, religiosa, ¿no? Como diría Enrique Iglesias. Entonces, sí es como también tener esta conciencia, pero ampliarla. Por eso la invitación que nosotros siempre hacemos de prepararte o ilustrarte. Y ya hicimos un episodio donde dijimos que no necesariamente leyendo. Sí, leer es una gran fuente de información, pero nútrete. O sea, si ya vas a escuchar música, pues de repente date espacio para escuchar un podcast que te va a nutrir. Si ya vas a leer, pues no siempre leas novelas y cuentitos. De repente lee algo que te enriquezca, pues. A veces tenemos muy tachada la autoayuda y creemos que la autoayuda no es muy funcional. Y yo soy de esos de repente, porque también hay mucho libro muy chafa. Pero es como todo. Pero creo que el problema no es el género. Entonces yo ya busco ni siquiera verlo como autoayuda, sino como enriquecimiento personal. Así, es un libro de enriquecimiento.
Igual, si ya vas a ver videos de una serie de Netflix, de repente date un espacio para no ver una serie y ver videos de alguien que te instruya, que te enseñe a hacer un webinar, a hacer masterclass con alguien que te prepare, con psicólogos, con terapeutas, con coaches, con lo que te funcione. Y cuidado nada más también con los vendehumo, que sí hay bastantes. Pero ese mismo conocimiento y te va a dar las distinciones para ir seleccionando mejor qué tipo de contenido vas creando, quién sí te conviene, quién es vendehumo y cosas así. Creo que es un albur porque, o sea, no hay algo que te pueda identificar si alguien es un vendehumo. Además, por ejemplo, hay personas que en un contenido es un vendehumo, pero tiene algo enriquecedor en otro. Entonces, o sea, de pronto la parte también de idealizar... ¿Vendehumo? ¿Mande? O sea, si tú tienes un gran contenido en un tema, pero en otro no, ¿eso te vuelve vendehumo? O sea, me refiero a que hay personas que, por ejemplo, se hicieron virales por un video corto de 3 minutos y muchas personas empezaron a seguirlos por tema de conciencia, por citar un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y que ya después en el resto de contenido que hacen, y hacen libros, y hacen cursos, y hacen lo que sea que se te ocurra para el desarrollo personal, y ya en ese contenido ya son vendehumo, a eso me refiero. O sea, un vendehumo no todo el tiempo está haciendo vendehumo, o alguien de calidad no todo el tiempo está haciendo algo de calidad. ¿Por qué? Porque estamos en el error de ser un humano. Ok, ya te entendí. Entonces, por eso creo yo que más que investigar o indagar en si eso no es o qué contenido tenga, entiendo que es lógico que no te pueda gustar el 100% de contenido que alguien cree, porque pues tendrías que estar completamente identificado y suena imposible que estés completamente identificado con todos los aspectos, que ya lo mencionaba en otro podcast. A veces sentencian solo un acto, o sea, a toda la persona por un solo acto. O sea, lo tachan como vendehumo, aunque no lo es, solo porque también... Digo, yo me refiero a vendehumo como la gente que realmente es un personaje. O sea, yo te la valgo que un comediante diga, es el personaje, ¿sabes? Sí, pero alguien que se dedica al desarrollo personal no puede ser un personaje. Sí puede, y aún siendo un personaje puede ser efectivo. En un momento, o sea, porque ahí estarías tumbando el mensaje por el mensajero. Ah, ¿te refieres a que su contenido a lo mejor puede ser interesante? Sí, o sea, sí, claro, por eso yo, más que ver, o sea, más que conciencia tenga que ver con ver para afuera o de lo que aprendas, creo que tiene que ver con introspección, porque entonces ahí entra tu criterio de decir, ¿lo que me está vendiendo es humo o no es humo? ¿Me explico? Entonces, sea quien sea, debería de haber alguna forma de regularlo, así como en las aplicaciones como Airbnb, que evalúas el contenido, así como poner estrellas en el contenido de YouTube o algo así. Sí lo hay. No, pues digo, es por los likes. Pero hay personas que hacen hate por cosas bien tontas. Ver, el algoritmo no premia la calidad, premia y además es el cuestión alcance de criterios. O sea, realmente te muestra los videos más vistos. Uh-huh. Si tú le das muchos dislikes a un video, lo va a mostrar porque sabe que está generando... Hay mucha reacción. Ajá, sabe que está generando... O sea, el algoritmo no tiene un criterio emocional para determinar. Y lo podría crear, pero no lo hacen porque saben que no les conviene. Hay cosas muy simples. Ejemplo, a mí hoy TikTok me canceló un video porque pregunté, ¿aceptas tu cuerpo desnudo? Y porque puse la palabra desnudo, me bloqueó, o sea, me eliminó. Ya empezó el TikTok contenido. a censurar esas palabras. Sí, porque hay religiones que no aceptan la desnudez y pues ahí mismo dice que ellos no van a ponerse a indagar en detalles de ese tipo, que solamente para evitar sus problemas están eliminando eso. Pero fíjate, ahorita ya están poniendo así estrictos porque no lo hacían. Digo, también vivimos en una época de la... doble moral sobresaliente. Pero como de la censura, porque ni siquiera creo que es corrección política, es censura tal cual. Es una nueva forma de censura. Y es parte de lo que... Pues no, es parte de lo que íbamos a iniciar a hablar en el podcast, que lo que tiene que ver con la inclusión. Es muy enriquecedor. Ajá. Hoy vamos a hablar de la inclusión, o bueno, es la premisa. Ajá. Entonces, creo que también esto del tema de la censura incluye la inclusión, valga la redundancia, porque, o sea, qué bueno que partimos desde el punto de ser conscientes, que al final casi siempre en los podcasts es en lo que concluimos, pero me gusta haberlo empezado así, siento que eso nos lo muestra al revés. Ok. Porque indagando ya en lo que Manuel empezó a redactarles, les decía que para mí era importante hablar de la inclusión, porque recientemente he visto que hay mucho revuelo en redes sociales, que actualmente es como un algoritmo que nos muestra el interés de la gente en común. Se habla mucho del lenguaje inclusivo, ya pasó junio, que es el mes LGBTIQ+, más lo que se añadan. Aquí cabe aclarar algo interesante. El racismo, el clasismo. En México está mucho de si eres chairo, eres fifí, o sea, como esa clase de cosas. ¿Cómo le llamarías? ¿Politismo, digámoslo así? O clasismo también. Es clasismo político, por decirlo así. Llamémoslo politismo. Por ponerle un nombre, nuevo nombre. Sí. RAE, por favor, tómalo en cuenta. Y cosas así. Entonces, nosotros muchas veces, quiero empezar con esta premisa, nosotros muchas veces
basamos en lo que dice la Real Academia Española. Entonces, algo que creo que es muy importante aclarar en esto es que al trabajar nosotros con el lenguaje nos basamos en esa referencia porque hablamos español. Ajá. Que ya lo he mencionado antes, a veces pienso que lo complejo que es el español también vuelve a las personas de habla hispana tan complejos mentalmente en ocasiones. A diferencia de una persona que habla inglés, que siempre es como más concreto y más directo y se ve reflejado, ya lo hemos dicho, que se ve reflejado redundancia. El idioma en la personalidad. Exactamente. Por eso hay ciertos clichés que por algo son clichés. Exacto. Que, mi copete. Hay ciertos clichés. Es de galán, así de Clark Kent. Como de galán de los 80s, ¿no? Así de Magnum. Pelo en pecho, bigote bien poblado. No, tampoco te eches tantos flores. No lo tengo, pues, pero ese era el cliché de galán de los 80s, sí. pues sí. Bueno, volvemos al tema. Súper varonil, los brazos velludos y todo. El hecho de... Se me fue por completo el pedo. Estábamos hablando de... De la parte de la inclusión. De la Real Academia Española. De la Real Academia Española. Ajá. Pero, sí, el idioma demuestra un poquito también la personalidad. Por eso existen estos clichés de que los alemanes son muy fríos. Porque su idioma es bastante frío. O sea, sus expresiones burdo, son... es como tosco. Ajá. Todo tiene que ver... Los franceses son románticos. Los latinos son, como... Los latinos son como muy... Bueno, por ejemplo, las culturas que se ven como más enriquecidas, por decirlo así, son las que tienen un lenguaje más rico. El español, el chino, o sea, cosas así, porque hay mucha variedad, o sea, te puedes encontrar muchas diferencias, pues. Sí. De cierta manera también genera que se desbalague un poquito la ideología de esas poblaciones, por eso es tan complicado de repente también, pues, poderlas liderar. O unificarlas de algún modo. Y, por ejemplo, incluso el inglés, porque aunque hay inglés como tal, o sea, tú puedes notar que el inglés norteamericano es bien distinto y es incluso como es el de los más informales que ni el inglés británico, ni el inglés de Escocia, por ejemplo, el de Australia, el de Canadá, porque Estados Unidos sí se ve reflejado porque es una mezcla de un montón de culturas. Sí. O sea, incluso el hindi tiene un montón de inglés porque pues la Gran Bretaña conquistó India y un desmadre. Pero si te fijas, Estados Unidos pues es una mezcla cultural muy cañona porque casi todos van al sueño americano y está lleno de inmigrantes. Es obvio que Estados Unidos está creado por tanto inmigrante. Y eso hace una mezcla de cultura muy cañona, pero también muy enriquecedora. Pero o sea, sí se ve porque aunque dentro de que el idioma inglés tiene ciertas características, también depende de la región. O sea, por ejemplo, el del mexicano que tiene mucho albur, mucho doble sentido. El del español que es muy, muy empleado correctamente, sobre todo en conjugaciones y todo esto. Incluso ellos hasta el inglés lo pronuncian tal cual porque ellos son muy respetuosos del idioma. Por eso ellos cesean, porque son respetuosos del idioma. Y el inglés, por ejemplo, ellos dicen... o sea, por ejemplo, ellos no te dicen no sé, una palabra de... o sea, quise pensar una palabra específicamente, ¿no? Bueno, por ejemplo, tweet. Tweet, aquí en México lo solemos escribir T-W-E-E-T. Y España tuvo que crear la palabra tweet, tal cual, T-U-I-T, para que se pudiera pronunciar. Porque si no, los españoles dirían tuet. O sea, son muy respetuosos de eso por lo mismo. O sea, aparte de lo que iba es la Real Academia Española. Lo que hace es que es un conjunto de personas, porque no es como un libro que se llene solo. Personas que conjuntan como el uso del idioma y van añadiendo según las necesidades y se va actualizando, porque la Real Academia Española no dictó un diccionario que era al principio de sus tiempos como está sucediendo ahora. No conozco tan a detalle en fechas y demás la complejidad de ello. O sea, creo que es algo que pueden hasta buscar y es sencillo de dar con esa información. Sin embargo, lo que quiero llegar con esto es entender como que eso es una norma infalible y que no hay error es bobo. ¿Por qué? Porque se puede modificar, tan se ha modificado como incluir la palabra chavo en el diccionario, porque en México se usa mucho la palabra chavo, ¿me explico? Por ejemplo, ellos van incluyéndolo y de pronto en el lenguaje inclusivo hay una disyuntiva, para sonar rebuscado, porque las personas están comenzando a exigir como un movimiento incluir usar la E o la X, que de hecho es algo que no es reciente. Hace muchos años, yo me acuerdo, se utilizaba el arroba para volver inclusivo, o sea, para incluir a ellos y a ellos. No era oficial de la Real Academia Española. Exactamente. De hecho, ellos mencionan que el arroba, la X y la E
no los meten como inclusivos porque el decir todos en cuestión de lenguaje no debe de excluir a las mujeres. Entonces, de pronto hubo una mezcla, creo yo, de choques en este tipo de cosas en el que el género no binario o transgénero, que de pronto se vuelve más complejo en cuestión a su género más que solo su identidad o su orientación sexual, Ajá. comenzaron a adoptar esa lucha que inició siendo feminista como si fuera de las personas no binarias. O sea, ¿cuál lucha? La del lenguaje inclusivo. La del lenguaje inclusivo. ¿Crees que el lenguaje inclusivo inició siendo feminista la sí, lucha? porque fue el movimiento feminista los que empezaron a abordar Que decían, que se es que volviera la palabra inclusivo todos... por el tema del patriarcado, ni siquiera si era inclusivo, o sea, si excluía a las mujeres. O sea, lo que van a entender es que se excluía a las mujeres, pero hay un punto en el que se adoptó como si la lucha hubiera sido del género no binario. ¿Me explico? Ajá. Entonces, se vuelve muy sensible porque empiezan a meterse minorías que de pronto se entiende como empatía decir que funciona, pero la Real Academia Española, la respuesta que ha dado, y de hecho lo vi en un tuit que revisé hoy en la mañana, hablaba precisamente de eso, de que decir nosotros no excluye a las mujeres. Lo que está pasando aquí es que no sé quién de pronto un día agarró el término y dijo, ¿por qué decir nosotros es masculino? Y entonces entendió, no entiendo por qué y lamento mucho su ofensa, que estaba excluyendo a las mujeres en ese término. Yo hace unas semanas o unos meses, pues, estábamos platicando con un grupo de mejores amigos, tú estabas ahí, Ajá. que les decía que en la cuestión del lenguaje, o sea, estoy de acuerdo. Fíjate que he ido modificando mi postura respecto a eso. Al principio, pues sí, como que es difícil para mí, por ejemplo, decir si la gran mayoría, y vi este argumento y está interesante, si la gran mayoría del grupo son mujeres, ¿por qué sigues diciendo todos? Porque no sería todas, por ejemplo. Si nada más hay 2 hombres y 90 mujeres, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Creo que estaría bien. En ese aspecto yo diría, pues chido, a lo mejor está bueno como tratar de generalizarlo hacia la mayoría en el grupo. Esto está cool. Pero mi discusión con mis amigos, porque decía... Luego llegó un punto donde... Esta idea que te dije hace ratito fue antes de que empezara la cuestión del lenguaje inclusivo. O sea, estoy hablando de 2012. Ni siquiera reciente. Pero ahora con lo del lenguaje inclusivo sí se me hace medio una cosa que no sé, que no creo que sea tan funcional, la neta. Porque vuelve más complicado lo que ya es de por sí el lenguaje. Creo que el problema también es entender el género de la palabra, mezclarlo con el género de la persona. O sea, el hecho de que el agua sea masculina o femenina no significa que es hombre o mujer. Ajá. Solo es la palabra agua es masculina o femenina, no el agua es masculina o femenina. Porque incluso creo que agua, da igual, puedes decir el agua o la agua y está bien dicho. Puedes decir el ropero, pero puedes decir la pared. La pared es una palabra femenina, por eso se dice la pared, no el pared. Pero no quiere decir que la pared es una mujer. Exactamente. Ese es el punto. El género solo implica a los humanos. Es género de conjugación, pues. No es ni siquiera es género de género humano. Porque entonces ahí ya entramos incluso en el tema del género no binario y cosas así. Entonces, o el transgénero. Que a final de cuentas es estar en la transición de un género a otro. O sea, se siguen manteniendo como si hubiera 2 géneros. En el transgénero nada más es como hacer esta transición. En el no binario, pues ahí es lo interesante. No logro entenderlo al 100% y me parece medio raro. Ahí sí siento que hay algo que atender. Pero, pues bueno. A mí me parece, pues... O sea, a mí me parece que el género neutro todavía te puedo entender más, ¿sabes? O sea, pues puede ser eso sería no binario. Ajá, pero luego ya, o sea, que se quieren agarrar ese... O a lo mejor también se está desprestigiando un poquito el género no binario con la gente que ya se siente gato. Que los hay. O sea, sí hay. Bueno, eso ya ¿Sí es un tema más bobo. O sea, sí, es como ajá. querer comparar la discriminación de las personas discapacitadas con la inclusión de género. O sea, son temas que se tienen que ver por separado, ¿me explico? Ajá, como sí, para sí, poder ponerlos juntos. Sí, Tiene una razón. lógica de sentido eso. Pero o sea, bueno. realmente aquí yo no te estoy diciendo que esté bien o esté mal, ni si estoy a favor o en contra. Yo creo, como tú lo dices, que ya hay algo de complejidad en el lenguaje español como para querer agregar algo que extienda, cuando en realidad podría buscarse algo que solo lo simplifique, pero ni siquiera muchas veces ese es el objetivo, que es lo que estoy atacando aquí.
que muchas veces tiene que ver con la ofensa de una sola persona, cuando en realidad creo que puede solucionarse más fácilmente si la raíz es solo un ofendido o unos pocos ofendidos, atender a esas personas para que dejen de sentirse excluidos. Es que ese es el punto. Porque si hay una realidad... El lenguaje como tal no genera, no tiene una intención. O sea, no genera, y nosotros hemos dicho, quítale el peso moral a las palabras. Yo decir, estás tarde no significa estás mal, eres un idiota. O sea, solo eres lento. Solo significa estás tarde, punto. Tarde. O sea, a la gente le encanta darle un significado que no viene implícito en la palabra y se lo dejan implícito. Y ese tipo de cuestiones joden mucho el lenguaje y joden mucho la comunicación. Porque también la mayoría de la gente, y eso creo que viene originado desde el hecho, y esto se pone interesante, o este tema, porque creo que viene originado desde el punto en el que el ser humano o muchas personas no dicen lo que realmente están pensando. Y tiene que ver con algo que en psicología le llaman la megamente, creo es. No, es la teoría de la mente, que es pensar lo que tú estás pensando de mí. Y la teoría de la mente habla un poquito como de eso. Y tiene que ver con el hecho, o sea, creo que esta cuestión de que el lenguaje se le haga atribución a las palabras que no debería de tener, creo que viene en la perspectiva de que yo ya sé que la mayoría de las personas, o que todos, no dicen lo que piensan. Y entonces trato de descifrar o de averiguar lo que tú estás queriendo decir detrás de lo que realmente me estás diciendo. Y esto genera que entonces empezamos a asumir. Y está chido. A veces sí ocurre y está bien. Pero lo mejor es preguntar. Consultar directamente. Yo por eso suelo ser como de repente muy frontal. Porque es como, no estoy entendiendo. Yo también tengo una perspectiva muy distinta del lenguaje desde niño. Por cuestiones. Y pues a lo mejor eso me hace a veces muy hábil con las palabras. Pero al mismo tiempo a veces me hace muy poco hábil para entender el significado. Porque yo sí me cuesta mucho trabajo entender el sentido metafórico o doble sentido de las palabras. Lo he desarrollado porque pues más o menos he ido aprendiendo ok, la gente dice esto cuando quiere decir esto otro. Pero nunca... Y me pasa constantemente que me dicen, tú y tu honestidad, porque yo no puedo decir, no pasa nada, por ejemplo. Cuando me dicen, te ofrezco una disculpa por esto, y yo disculpa aceptada. Y mucha gente espera a que respondas, no es cierto, no pasa nada. Sí pasa. Solo te estoy diciendo disculpa aceptada y ya. Pasamos a la siguiente página. Como fanfarronería o así. Y a veces cuando ya me conocen y pues saben que no es nada mal pedo, dicen, tú y tu honestidad. O sea, me dejan claro que de cierta manera medio les caló que les dijera eso, ¿no? Pero es porque, bueno, yo no suelo ser como tan ocultar. Yo si te quiero decir algo tal cual te estoy diciendo textual lo que quiero expresar. ¿A qué voy? Que este lenguaje... Por eso es que a veces creo que le damos atribuciones a las palabras y entonces quieres decirme en realidad esto, o estás insinuando que, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que se simplificaría, aprendiendo a hacer, o se comenzaría la solución, aprendiendo a expresarse correctamente hacia lo que quieres decir. Y 2, tiene que ver también con el quitarle la cuestión de que lo que dices tiene mucho sentido. Si en un grupo de 100 personas hay 8 personas ofendidas, esas 8 personas ofendidas las apoyamos y las atendemos. No se tiene que cambiar a las otras 92 para que estos no... O sea, sí estoy de acuerdo en eso. Sí. O sea, sí tiene un punto ahí. Pero también este argumento se vuelve delicado, sobre todo en este momento, por el resalte, o no sé cómo mencionarlo en una sola palabra, sino por la atención que se le está prestando a las minorías. Ahorita. Social y culturalmente. Que no quiere decir que sea malo, no quiere decir que no exista una discriminación a esas minorías, que cada vez se va extendiendo. Yo creo que eso es lo que ha formado que el significado de LGBTIQ y demás se extienda, porque veo que incluso en la bandera de la comunidad gay después hicieron una bandera trans y después agregaron los colores, o sea, colores como tonos de piel, incluyendo, por ejemplo, el racismo que hay en diferentes tipos de piel, porque hay racismo hacia personas con descendencia asiática, con personas de piel negra, afrodescendientes, gracias. Y empieza a incluirse porque hay muchas minorías y la realidad es eso. Ahí yo creo que, por ejemplo, las personas con discapacidad, que no son personas especiales, porque también eso comienza a pasar, o sea... Tienen un superpoder. Antes incluso no se le consideraba como personas, era como lisiado, minusválido. O sea, el término como hasta palabra... decían, está malito.
¿Te acuerdas? Ajá, O sea, está malito. está muy cañón eso. Ajá, después quisieron romantizarlo y empezaron a mencionar como de, es que es alguien especial. O sea, Ajá. cuando no, o sea, no es especial. Tampoco es como que tenga un superpoder, ¿no mames? Exactamente. Ajá. O sea, tiene una discapacidad y entonces se le llama discapacitado. ¿Por qué? Porque es una minoría que tiene capacidades diferentes Pero es que no o solo menores a la norma común, Pero que es eso voy. la mayoría. No es que, o sea, sí son capacidades diferentes, pero el término discapacitado no es minusválido. No es. Minusválido es vale menos. Ajá. Discapacitado es carece de una capacidad. Y sí, no estamos hablando de capacidad intelectual, evidentemente. Exactamente. Que hay quienes los padecen también. Y ni bueno ni malo. Es, por ejemplo, si no puede caminar, pues le falta la capacidad de caminar. ¿Por qué te ofende que te diga que. Bueno, Sí, y es ¿sabes qué obvio. ¿sabes qué es lo que me parece interesante y que lo he visto? Yo consumo mucha comedia. Los que deberían de ofenderse no suelen ser los ofendidos. Es como los gays que parece que A ver, la gente piensa que los gays nos ofendemos cuando nos dicen gay. Es lo que te iba a decir. ¿no? Hay que aclarar. Es que hay un gay en la mesa y hay un hombre heterosexual casi blanco. O sea, sí. Un whitexican. Soy el enemigo yo porque soy hombre heterosexual, cisgénero y blanco. Bueno, en teoría blanco. No, cisgénero no aplica, es heterosexual. No, pero es El cisgénero. cisgénero es el no binario. No, el cisgénero es que yo, por ejemplo, soy hombre y no me muevo a otro género. O sea, es mujer cisgénero y hombre cisgénero. Según yo no. Según yo sí, bueno. Ahí después nos corregirán. investigamos. Ajá. El punto es, yo soy el enemigo. Porque ya el hecho de ser así, ya automáticamente a mí me vuelve el malo. Para cierta gente radical. No, para todos. Es malo. Ajá. Mala persona. Sí, soy el diablo pongan yo. su foto en una pared y le echan dardos encima. Ajá, soy el anticristo. y aparte tengo vestido de negro, más anticristo. Ya, no puedo ser. continúa. Después indagas de hablar mal en ti. Y por ejemplo, y está un gay en la mesa también platicando sobre ese tema. De pronto nos haría falta una mujer feminista. Eso sería interesante. Ya llegará el momento donde empezamos a tener invitados. ¿A qué voy? Que en la comedia, por ejemplo, lo suelen decir. A ver, hay un ejemplo de un comediante que me gustó. Él es discapacitado. Y él lo dice así, pues soy un discapacitado, o sea, Claro. o con capacidades diferentes también está bien dicho. Creo que discapacitado no está mal dicho, porque ¿por qué tendría que ofenderte? Que ese es el punto. ¿Por qué te tiene que ofender? Digo, para cerrar un poquito del lenguaje inclusivo. ¿Por qué te tiene que ofender la palabra? Yo creo que sí estaría interesante buscar un término cuando se refiera a personas. Porque a veces sí es complicado lo que te decía. O sea, si son 10 mujeres y un hombre, les digo todos. Yo hasta yo me siento raro. Es como digo, oigan, ustedes vengan, chicas. A mí me pasaba, por entiendes? ejemplo. O chicos y citando chicas. un A lo mejor ejemplo así. se me hace. Si es tedioso, es pesado, sí se oye raro. Chicos y chicas, mexicanos y mexicanas, niños y niñas. Pero creo Pero que es es lo una que buena te opción. digo, tiene que ver con la poca capacidad de una minoría. O sea, no le echo la culpa a las minorías, porque no quiero que agarren esto como clip en contra mío. A mí me ha tocado estar en un grupo de ejercicio donde la mayoría son mujeres e independientemente de que yo sea gay o no, que eso da igual, porque la gente no tiene Porque por sigue qué siendo hombre. presentarse con eso. Ajá. O sea, mi género es hombre y me gusta ser hombre, ni bueno ni Me malo. encantó una vez que te Estoy en predijeron. ese grupo y el instructor o instructora acostumbran, porque hay más mujeres, a decir, ok, chicas, entonces vamos. Y muchas veces pasa como que voltean a verme y esa clase de acciones son las que me dicen si hay que prestar atención a quien sea la minoría en el grupo, pero si no te tiene que ofender a ti, ¿tú para qué te ofendes? ¿Me explico? O sea, porque muchas veces era así y decía así como de decía, por ejemplo, chicas y chico. Y yo le decía, ay, no hay problema. O sea, porque no me hace ni más ni menos. Exacto. E independientemente de la orientación, aunque fueras heterosexual y hay más mujeres y Chicas. un hombre, se puede decir chicas Y mira, a lo mejor o ahí chicos, Yaudiel, y con el creo que lenguaje ahí es lo de inclusivo. menos, pues. Y a lo mejor ahí con el lenguaje inclusivo sí podría estar cool el todes. No me gusta cómo suena raro, pero porque ya lo tenemos asociado a el prototipo de persona que alega y se ofende por todo, busca ofenderse por todo y por eso quiere meterlo. Pues yo una vez me burlaba y decía, pues ¿por qué no usamos la U? O sea, de pronto la E se Totus. puede meter más a un género y decir todos. Ellos. O sea, sí creo que estaría chido. O sea, a lo que voy es, sí creo que estaría chido encontrar a lo mejor una cuestión cuando se refiere a las personas. Pero creo que también está cayendo en un extremismo donde, por ejemplo, dicen mi cuerpa. ¿Sí me entiendes? O sea, el meso, entonces yo quiero decir, porque a mí me ofende, como soy hombre, que sea la mesa. Ajá, Y como es mía, es entonces es mi feminismo. meso. Ajá. O sea, suena igual de tonto. Ahí es donde ya creo que se está cayendo en un extremo, ¿sí me entiendes? El querer atacar el género de todas las palabras. Cuando es respecto a un pronombre, a un grupo de personas. Es como decir la pena, ¿cómo se tendría que traducir? Ajá.
el pene. La pene. Ajá, la pene. El peno. pene. ¿Sí me entiendes? O sea, a eso voy. O sea, como lo de cuerpa. Eso es todo. O sea, en el todes a lo mejor digo, pues bueno. Porque hablas de personas. Y a final de cuentas, si quieres evitarlo, pues nada más cae en el tedio. Ya hay estas opciones de lenguaje, sí son más largas, pero están ahí. Por ejemplo, si yo cuando me quiero referir a las personas digo personas o digo gente. Ujú. Si no quiero, por ejemplo, si digo las mujeres suelen ser esto, los hombres suelen ser esto. Si quiero hablar mujeres y hombres, pero no quiero decir las mujeres y los hombres, digo las personas suelen ser. O los seres humanos. O los seres humanos o la gente. Y por ejemplo, si yo hablo de las personas, tengo que conjugar en femenino. Y no me estoy ofendiendo porque en este caso el término general es femenino. Ujú. Porque es las personas. Las personas suelen ser abiertas a recibir. Se tiene que Y conjugar eso en no femenino. está excluyendo a ningún hombre. Ajá. Los seres humanos suelen ser abiertos a recibir. Dije exactamente lo mismo. Y el género de la palabra es el género solo de la palabra, no de lo que me estoy refiriendo. O sea, sí hay opciones del lenguaje. A lo mejor habría que agregar unas nuevas porque de repente sí faltan. Pero me refiero a hablar del pronombre hacia las personas. Pero ya como en el cuerpo, meso, celular. ¿Sí me entiendes? Es como, ya es caer en un extremismo. Librete. ¿Sí me entiendes? Ajá, libreto, librete. Sí, es como, tampoco mames con el género de la palabra, porque el género de la palabra Ahí solo me es para imagino la el emoji del conjugación. cerebro que está así explotando. Sí, ya es complicar demasiado el lenguaje. O Que sea, de por sí no es sencillo. El español es de los lenguajes más difíciles, no lo digo yo. Googleenlo y les aseguro que les van a aparecer cabrón, muchos muy resultados. sí, pero eso voy. O sea, a ver, la lucha contra la inclusión está bien chingona. Que el Por lenguaje se tenga que volver supuesto. inclusivo está muy chingón. Pero no caer en los extremos. Estoy de acuerdo en que primero, para que la tesis se pueda romper, tiene que haber una antítesis. Ujú. Pero pues también haz la antítesis proponiendo la tesis. Digo, la síntesis. Soluciona ambos casos. Ajá, pues. o sea, busca ya esa parte. Y Sí, ahí no, con eso porque quiero cerrar como creo ese que tema vamos porque como creo de que que podemos vamos hablar más de- cosas de inclusión. sí, como decir negro lo convierto a blanco, porque No. necesariamente es así, no. No. O sea, es buscar el Es- término le te- gris adecuado. Pero para hacer el gris le tengo que echar blanco. No le puedo Exacto. echar gris al negro porque se va a hacer gris obscurito. Yo quiero llegar al gris Se y va a tengo que volver echar más blanco. negro. Pero no quiero convertir el negro en blanco. Solo le tengo que echar blanco. O sea, solo métele tu dosis de antítesis. Qué buen ejemplo. Sí. Métele tu dosis, porque es un ejemplo real. Métele tu dosis de antítesis para que se convierta en una síntesis. No quieras llevártelo a la antítesis. Solo métele tu dosis. O sea, estoy de acuerdo. Es como en esta cuestión de la inclusión, a mí me parece algo súper chingón que haya, por ejemplo, congresos de países democráticos que tengan que que tengan que cumplir una cuota de género. Me encanta. Incluso cuota de género, cuota de Equidad de género. No, pero es que a veces no es solo cuota de género, sino también ponen, tiene que ser una cuota de género, o sea, tiene que ser 50% exactamente diputados, 50% diputados, o 50% representantes masculinos o femeninos. Y aparte tiene que haber una cuota LGBT, tanto porcentaje. Y creo que debería sacarse en proporción al porcentaje de población que pertenece a eso, para que sean representados. No, y que estén dispuestos a Por entrar ejemplo, a hay eso. países, aquí empiezan a hacerlo, en Estados Unidos y no sé qué, que tiene que tener una cuota, por ejemplo, de personas con raíces prehispánicas directas, ¿sí me entiendes? O sea, tiene que ser náhuatl, tiene que ser purépecha, tarahumara, etc. O sea, esas cuestiones, creo que sí está muy chingón. Esa inclusión me parece fascinante. Y creo que eso es Y inclusión. parte de la inclusión, retomando el tema de lo que decías de las personas discapacitadas, decía este comediante. Hay varios comediantes que son discapacitados. Incluso estaban 2 de ellos en la mesa y estuvieron de acuerdo. Dijeron, a mí me encantó porque a mí me gustó ser comediante porque tenía amigos que por tener, creo que tiene parálisis cerebral, entonces su movimiento es diferente. Parálisis cerebral no es retraso mental, que no es lo mismo. Ujú. Su movimiento es algo torpe. Su respuesta corporal. Corporal, ¿no? ajá. Su respuesta motora. Ujú. Su respuesta motora es algo complicada. Entonces decía que siempre era como que se empezaron a tirar carrilla y con él es como de no, mejor a él no, porque se va a sentir mal. Sí. Dice que él se sintió que eso, el querer tratarlo como especial, como pobrecito, como no le hagas, hace que se sienta discriminado, porque discriminar no es inclusivo, porque no me estás incluyendo al grupo. Inclusivo. O sea, y si el momento es bromear, incluir es bromear también de ti. Exacto, y si estamos tirándonos mierda entre todos, a todos le tiramos mierda, porque si no te estoy tirando mierda a ti, no te estoy incluyendo. Precisamente se busca Eso la es inclusividad. inclusión. Exacto. O más bien inclusión, ¿no? Se busca la inclusión, no el trato especial, no las pincitas, no Ese la es corrección. el problema, que las personas entienden que inclusión es tratar con lástima a la minoría,
Cuando inclusión es incluir a todos los factores que haya, seas minoría o no, al mismo contexto. O sea, a mí me pasó mucho que en alguna ocasión, por ejemplo, un primo me dijo algo así como de, es que yo siento gacho bromear contigo con temas de homosexuales. Ajá. Y yo le dije, ay, te voy a invitar un día a una reunión de mi grupo de amigos gays para que veas lo que es tirarle a los gays. Yo he visto, y se tiran cañón. Y bien fuerte y bien severo, y a veces hasta nos pasamos de lanza y a un punto en el que como que entre nosotros mismos así como de, ok, ya párale pues. Pero eso es inclusión. Inclusión es que sí, estoy reconociendo a todos, pero muchas veces en esta parte democrática o políticamente correcta. Sí, no es democrática. Ni siquiera es políticamente correcta, es lo que te digo. No, en esta parte ofendida. No, políticamente correcta de okay. incluir cierto número parámetro en las decisiones gubernamentales o esa clase de cosas. Es complejo porque depende de que las minorías estén dispuestos a estar dentro. ¿A qué me refiero con esto? Sí. Si ningún indígena quiere ser político, o sea, tampoco es como que dices, ay, tenemos que incluirlo, entonces ya, vas tú porque eres indígena. ¿Me explico? Creo que eso no es inclusión. Pero si uno quiere serlo, inclusión es tratarlo igual que como tratarías a cualquiera. Yo conozco un caso de un chico sordo, porque estuve en un curso de lengua de señas. No soy un experto, no se emocionen. De hecho, estoy lejos de eso, porque no lo he practicado. Ajá. Sin embargo, un chico sordo ahorita está como diputado. Creo que es el diputado federal. Entonces, se volvió un revuelo porque es una minoría y ahorita está de moda ese tema de las minorías. Ni bueno ni malo. Me da mucho gusto que se esté reconociendo, pero creo que hay un punto saludable. Él estuvo dispuesto y para llegar a esa diputación, o sea, lo que él tiene que comprender de español, más que solo su lengua de señas, requiere más años de estudio que los años comunes de cualquier persona que no sea sorda. Claro. Porque su manera de aprender es distinta, porque su lenguaje es muy concreto, porque, o sea, incluso pasa mucho con la gente de esa comunidad que suelen ser personas que se ofenden muy fácil porque ellos solamente utilizan los términos como están. O sea, un sordo no te puede explicar en lengua de señas que estás medio subidito de peso. Mira, incluso... O sea, esa persona te va a decir, estás gordo y ya. La cuestión de inclusión, que la gente, digo, confunde con corrección o política o ofenderse por todo, es... Y está bien claro, o sea, no hemos hecho lo de buscar en el diccionario. Fíjate, inclusión es acción de incluir y efecto de incluir. Se acabó, no tiene ningún otro significado. Qué complejo estaba, como todos lo habían pensado. Ningún otro significado. Entonces, la inclusión no está mal. O sea, la cuestión de querer incluir en el lenguaje, en la política, en las relaciones personales, en las oportunidades laborales, en cualquier medio, en la sociedad como tal, a las minorías está muy chingón. Claro. Y creo que siempre tendría que haber sido así. Porque lo que se busca es eso, el entender que aunque no todos somos iguales, todos merecemos lo mismo, todos merecemos las mismas oportunidades. Ahora, merecerlas a también dárselas a fuerza tampoco. Exactamente, no es ponérselas encima. Es que acabo de escuchar una distinción hoy. Te las den. Acabo de escuchar una distinción hoy muy chingona de Odindo Perón y decía, merecerse algo no significa ganárselo. Entonces, que tú te ganes algo es diferente a que te lo merezcas. Hay gente que se gana cosas que ni se merece. Pero así es, se la ganó, ni modo. O sea, no hay opción. Sí. Y hay personas que se merecen cosas y no se las ganan y nunca la van a obtener. Y sí es injusto, sí suena muy de la chingada, pero pues es un poquito eso. Digo, el ser humano estamos interviniendo mucho en cuestiones que ni la misma naturaleza hace. La naturaleza es bastante cruel. Sí, Realmente la naturaleza es bastante cruel porque la naturaleza no tiene una conciencia, la naturaleza solo es. Y la naturaleza no es buena o es mala, porque eso ya es cuestión nuestra. Nosotros nos inventamos el término bueno y malo. Los términos la cuestión de orientación sexual, la alimentación que tengas, el género que tú seas, el origen que tú tengas, el país del que provengas, el tono de piel que tengas, la religión que tengas, las ideologías, dan igual a la naturaleza. Sí. Le valen 3 hectáreas de pepino. Y ese es el punto también que tenemos que aprender en la inclusión, de no caer en trata con pincitas a lo que estás incluyendo. No, te incluyes al juego a cómo está el juego. Tienes que incluirte. Te lo dice alguien que ha sido discriminado por otras cuestiones más psicológicas o más sociales. Porque de cierta manera yo he sido discriminado por cuestiones sociales. Y me he tenido que adaptar al juego. O sea, a mí me ha ayudado mucho a entender así es el juego,
porque así está jugando la mayoría. Puedes hacer dos cosas. O no juegas y te quedas en el rincón, o entras al juego y tratas de jugarlo a tu manera y a tu forma y a tus capacidades, pero están las reglas establecidas. Y puedes cambiarlo según juegas la al autoridad juego. que tengas. Exacto. Pero es lo que te digo. Interviene la lógica de saber hasta dónde estás dispuesto a llegar, aún con las incapacidades o capacidades que O tengas. supercapacidad. A ver, por ejemplo, incluso las personas superdotadas también son discriminadas y bien cañón. Sí, como los superlistos. Los superlistos, perdón. Sí, entonces, a final de cuentas, la inclusión es incluirnos a todos. Lo que te decía este comediante me encantó porque dice, yo supe que la comedia era lo mío cuando mi grupo de amigos que son comediantes, que él empezaba a interactuar con ellos, dice que salieron a un bar, estaban ahí tomando después de haber hecho show y no sé qué, se iban al carro y que empezó a llover y que le dijeron, ¡córrele, cabrón! Ah, pues no puedes, pues gateale, güey. O sea, tirándole carrilla, ¿no? Y fue como, él dijo, este es mi lugar porque me tratan como a ellos se tratan. No es como de, al gordo le digo, ándale, gordo. Al guapo le digo, pinche vato, nomás porque te sientes mucho. O sea, a todos le tiran. Hasta por tus virtudes te tiran. Eso es parte de la cultura mexicana, la carrilla. Sí. Tus defectos, te tiro carrilla. Tus virtudes, te tiro más carrilla. Y es así. Y entonces, a la persona que queremos incluir, en lugar de incluirlo y decir, tus defectos, te tiro carrilla. Tus virtudes, también te tiro carrilla. No, es como, no, pobrecito, a él no le hagas nada. Creo que ¿Por qué? sí, ajá. O sea, también digo, hay espacios y momentos. Sí, hay un punto en el que también transgrede. Sí. A lo mejor dices, pero pues sí eso- está chida pero la eso ya carrilla, no es pero no es el momento La integridad todavía. minorista es la integridad humana. Ajá, porque es lo que por dices. ser un ser humano tienes derechos. Sí, no te voy a Y tratar ya. especial por eso, ¿sí me Sí. entiendes? Por ejemplo, el hecho de... yo te lo voy a explicar. Un poco de la inclusión también tiene que ver con el feminismo y está súper chido. Yo estoy encantado de que el feminismo busque esa sí, equidad. Yo lo defiendo. Es más, a mí hasta me conviene como hombre heterosexual. A mí me ayuda el feminismo, por ejemplo, porque ya no la chica no está esperando que a fuerza le pague yo. por ejemplo. Si yo le quiero pagar y yo le quiero invitar, qué chido. Y es un gesto de caballerosidad. Pero es un tema de convicción, Pero es lo no que te de iba a una decir. norma. Es lo que te iba a decir, ya es un gesto, ya no es porque tengo que hacerlo, ni porque ella lo espere. Ujú. Si te quiero abrir la puerta no es porque porque ese es el problema, es lo que te digo. Si tú también quieres ser parte, incluirte, es lo que decía de entrar al juego. Éntrale al juego a como está. Y entiende que el que está entrando al juego eres tú. Que el que tiene que agarrar el ritmo de los demás eres tú. Y a lo mejor vas a crear conciencia en cosas que los demás no estén viendo, pero no puedes exigirla mientras no te esté agrediendo. O mientras no la hayas difundido lo suficiente. Pero lo que voy, mientras no te esté agrediendo, a eso me refiero. A ver, si algo me ofende, yo me atiendo. Pero si algo me agrede, ahí sí te digo alto. Hay que también entender la diferencia entre sentirme ofendido y sentirme agredido. No. Hay que entender la diferencia entre sentirme agredido y realmente ser agredido. A veces es una chaqueta mental lo que nos estamos haciendo. Por eso indagamos en que Entonces, es importante crear conciencia. Sí, una cosa también es, quiero exigir que se me trate como igual porque a lo mejor como mujer no estoy ganando lo suficiente en mi trabajo porque las demás personas en el mismo puesto que yo, Con las mismas capacidades, las mismas responsabilidades, pero porque son hombres ganan más, sí, exígelo. Por favor. Exígelo. Sí. Sí, pero si por ejemplo te quejas y dices, ¿por qué yo no puedo ser jefa? Porque no tienes los estudios. Es porque soy mujer. No, porque no tienes la capacidad de eso, no porque seas mujer o no. O no lo has demostrado, tal vez. Ajá. Punto. Nada más. Es por eso. O sea, a veces también es como de, pues es que yo debería de tener la posibilidad. No, a ver, la posibilidad tal vez la tienes. Si ves que no, ahí exígelo. Pero a eso me refiero. O sea, si te sientes agredido, no es lo mismo que si realmente estás siendo agredido. Si algo de verdad te está agrediendo, ahí sí hay que poner un alto. Y ahí sí está chido que a todos les digas, oye, ¿sabes que esto no está bueno? Como el ejemplo de los discapacitados. Oye, minusválido, ¿por qué? Ni siquiera es que valga menos, no vale menos. O sea, sí no vale menos. Ahora también, sí se le tiene que dar cierto trato especial en cuestión de su discapacidad. Porque también no nos vamos a poner en el punto extremista de, pues como vamos a ser inclusivos ya vamos a quitar los lugares para discapacitados. No, porque ellos les es más complicado recorrer desde su coche hasta la entrada. Le tienes que dar los estacionamientos más cercanos. Pero eso es dar facilidades. Ya Ajá, no... exacto, pero es parte de la inclusión. Eso forma parte de darles a todos la misma posibilidad, porque es una posibilidad de movimiento. Pero me refiero a que les des facilidades de acuerdo a su discapacidad o a la minoría a la que pertenecen. Claro, porque independientemente de eso, por ejemplo, hay normas para la elevación de las rampas que es adecuada. Y hay personas que dicen, ya porque tenemos rampa y estamos siendo que incluimos a los discapacitados y ponen una rampa así como
que ni los que vamos caminando, digamos, así con tus dos piernas, puedes subirla, ¿me explico? O sea, sí. no, ni siquiera se vuelve práctico para la necesidad que se va a cubrir con eso. Sí, es que nada más es por cubrir la cuota, o sea, ni siquiera es realmente por inclusión. Y creo que la inclusión tiene que hacerse más desde la conciencia, no desde a veces lo que quieren atacar, lo que decíamos ahorita del lenguaje. Pues a lo mejor el lenguaje vale un poquito madre. A ver, creo que hay cuestiones del lenguaje que sí atacan a un género más que a otro. Por ejemplo, la palabra puto, que no tiene que ver con el gay. No sé por qué se aferran a que se ofenda a los gays. Incluso en otra parte de comedia que decía, hay un comediante que sigo mucho y dice, él trabaja, tiene en su equipo personas gays, tiene comediantes gays con los que ha tallereado y ha platicado un poquito y dice, a ninguno de ellos me han dicho que les ofenden mis chistes. Es más, mis fans que son gays van y se cagan de risa con mi chiste. Se ofenden los que no son gays. Uh-huh. Ese es el problema, que se ofende el que no le corresponde. Es como, ni es tu lucha, o sea, no te metas. Ahí es donde entiendo cuando me dicen las feministas, no te metas. Y digo, pues sí, tienes razón. O sea, porque a final de cuentas, mi forma de apoyar al feminismo no es metiéndome. Es decirle, échenle huevos y ojalá les escuchen. Hasta ahí. Y yo siendo un hombre que trate bien, con respeto y con ciertos criterios de equidad y igualdad a las mujeres. Exacto, la verdadera inclusión Ese es el verdadero aliado. Acción, Ajá. no solamente decirles, porque hay hasta quien dice así como de sí, tú puedes, y cuando ven que están pudiendo, como que se ofenden. Ya no le gusta. Ajá, y es como estos vatos que son bien, han quemado un montón, que pusieron su filtro de nací para defenderlas, nací para protegerlas y que las mujeres no sé qué, y que es muy feminista según el vato. Y es como de, dude, has golpeado a tus exparejas, las has tratado de la fregada, o sea, pues como que feminista sí, no pues, eres, pero pura eso ya tiene apariencia. que ver con congruencia, ya no Y ya si es gente si es mamadora. apoyo o no. Ajá. Pero esta parte de que te decía que, bueno, la palabra puto, por ejemplo, yo te lo digo a ti y no te lo digo por la parte gay realmente. Porque a mi amigo heterosexual me digo, qué puto. Para mí puto es como, qué rajón. Qué sacatón. Ese es el significado, porque ese es el significado que entiendo. Pero, por ejemplo, puta en mujer cambia. Y ahí sí es mucho más ofensivo. Una amiga una vez me dijo... Sí, no, porque hay unos que hasta se hablan así todo el tiempo. Es lo que te iba a decir. Con mucha amabilidad y amor. Pero es como de... Otra vez me imagino el emoji de pero es por el explosión. significado. O bueno, por ejemplo, decir, es bien zorra, ¿sí me entiendes? O sea, zorra sí es ofensivo, zorro no es ofensivo. Ajá. Perra es ofensiva. Bueno, perra y perro creo que ahí más o menos van. Pero hay palabras que sí son más ofensivas si están hechas hacia el género femenino. Y a lo mejor ahí sí entiendo hay que modificar, pero no es modificar el lenguaje. Es modificar la percepción de... Porque al final de cuentas, zorra realmente es un zorro hembra. Punto. Uh-huh. Bueno, si buscamos el significado seguramente incluye más, porque también es lo que decía, la Real Academia Española adapta el significado de las palabras a cómo se emplean en la cultura y en la mayoría. Sí, o sea, realmente adaptando. ese criterio se adapta a cómo se utiliza. O sea, simplemente ha pasado últimamente con la música. O sea, el término tusa es algo que en México no sonaba hasta que llegó una canción porque tiene un significado de otra nacionalidad que quiere decir algo, pues. No solamente es como una palabra que se acaba de inventar quien lo hizo la canción. Es como el chido. Mucha gente en español identifica el chido. Ajá. Y es palabra mexicana. Y lo adoptan y lo toman en cuenta, etcétera. Entonces, sí hay una complejidad muy amplia en esto. No estamos proponiendo ninguna solución en este momento, porque yo creo que si ya lo hubiéramos encontrado, ya lo hubiéramos propuesto, pero sí creo que algo muy importante aquí es volver consciente lo que es la inclusión y qué hay que incluir y cómo hay que incluirlo, que es pues simplemente añadir a todos por igual en la misma posibilidad, entendiendo, porque como tú lo dices, de pronto se habla de una discapacidad física o de una orientación o de un tono de piel, que a lo mejor muchas veces son cosas que no puedes elegir, porque no creo que alguien diga, ay, me gustaría nacer gay, o me gustaría nacer con la piel amarilla, o me gustaría nacer whitexican. Me gustaría ser mexicano, pero nacer de tono de piel claro. Ajá. O sea, nadie dice eso. Solo estamos que y ya. Sepa, ¿no? Eso también es dejarte de atribuir cosas que no te corresponden como si fueran méritos tuyos. Es como cuando también alguien te chulea, ¿no? Y es como de, ay, qué guapo estás. Gracias. Digo, ¿se siente bonito? Sí, pero no es mérito mío, pues. O sea, también sí creo que cada una de las personas tiene que hacer también su parte, su trabajo, su atenderse, sus fantasmas y sus traumas y todo lo que ellos tengan ahí, para dejar de ofenderse por cosas que no. A final de cuentas,
volvemos a lo que te había dicho. ¿De quién es el problema? Del que lo siente. ¿Te guste? No es así. Sí. El problema es del que lo siente. O sea, la responsabilidad de atender ese problema es del que lo siente. Porque si a mí llega alguien y me quiere ofender porque me diga que tengo los ojos chiquitos, pues es como de... pues mira, ya me amo así. O sea, ajá, yo no hice nada, yo nací así, no es mérito mío, tampoco es error mío, solo estaba, yo nací y ya venía en el paquete, pues. Sí, ya. Sí, a lo mejor si me dijeras, que estás gordo y a mí no me gusta estar gordo, pues ahí sí digo, ok, algo tengo que hacer. Entonces también dejar de ofendernos por cosas que no nos corresponden. O aprender a amarte como lo que tienes. Amarte no es lo mismo que aceptarte, ya lo habíamos mencionado. Y si no, escúchenlo en nosotros podcasts. Ajá. Pero el hecho de amarte también sí tiene que ver en un camino en el... Si quieres que te incluyan, entra con la mejor disposición. O sea, no entres ofendido. Si estás ofendido, está bien. A ver, te entiendo. A lo mejor hay cosas que te la ha pasado de la chingada. Triste. Que estás a la defensiva, que cualquier cosita la tomas a mal. Ok, si ya lo identificaste, si ya sabes, ojalá, y si no, pues presta atención porque créeme que ahí está el feedback. Ve, atiéndete, o sea, maneja lo que tengas que manejar, atiende lo que tengas que atender, resuelve lo que tengas que resolver contigo mismo, contigo misma, y ya que lo hayas trabajado, ahora sí, éntrale al juego para que no te sientas lastimado o agredido por cosas que ni siquiera van en tu contra, pues. Uh-huh. Ese es el punto. Si quieres entrar al juego, y esto yo lo descubrí en terapia, es eso. Es que yo sí quiero jugar. Yo quiero jugar donde están jugando todos. No me gusta estar hasta acá en el rincón viendo cómo todos juegan. Uh-huh. Yo quiero jugar. No me gusta el juego. O bueno, no me encantan las reglas del juego. Pero es así. Entonces entro y lo juego y a lo mejor a mi manera. Y dentro de las reglas que tengo trato de jugarlo a mi manera. Y me la paso de huevos y tengo varios años haciéndolo y está muy chingón. Ahora, no es lo mismo lo que yo experimenté, el tipo de rechazo social que yo experimenté al que puede experimentar una mujer, al que puede experimentar un indígena, al que puede experimentar una persona transgénero, que eso está muy cañón. Pero es un gran ejemplo, por lo menos, de que es posible y que hay maneras de hacerlo. Entonces, sí, atiéndete mientras te incluyes y mientras luchas por tus derechos. O sea, hazlo toda la vez también. No esperes a que el mundo se adapte a ti, porque no va a pasar. Ojalá fuera así de fácil, pero no es así. Eso es utópico, porque cada uno también tenemos nuestra lucha. A lo mejor no se compara, pero cada uno tenemos nuestra lucha. No existe, y lo hemos dicho, no existe algo perfecto, ideal. No existe algo que sea puro beneficio y cero precio. Precios a pagar. Ajá. No todo, hasta el hecho de ser hombre, heterosexual, blanco, cisgénero, según yo eso sí. Ahorita lo buscamos. Pero hombre, heterosexual, blanco, cisgénero, podría parecer los beneficios. No, también hay precios a pagar y cosas que sí están bien de la chingada. No todo es risas y diversión. Exactamente. También implica responsabilidades. O sea, también mientras más derechos, ciertas responsabilidades te corresponden. Tiene que ver. O sea, sí tiene que ver. A veces son unas por otras. Lo ideal, pues, es crear un mundo donde todos tengan esas oportunidades y ya varíe de acuerdo a la persona. Me encantó lo que dijiste. Más que hacerlo porque perteneces a esta minoría, es porque eres un ser humano. Y te quiero tratar como se debería tratar un ser humano. Así va. Uh-huh. Entonces, y tiene que ver con todo ese respeto. O sea, porque yo, en el transcurso de mi vida, afortunadamente me ha tocado lidiar y toparme con muchos tipos de personas, de personalidades, de nacionalidades, de discriminaciones, porque me ha tocado trabajar con personas con discapacidad, de diferentes orígenes, de diferentes tonos de piel, etc. Y en todos he encontrado que hay actos discriminatorios, que creo que hay mucho trabajo por hacer. Sí, es parte de trabajar la conciencia y a nosotros nos encanta crear conciencia. Creo que si tú eres alguien que piensa que otra persona es menos por algo que no tiene que ver con sus acciones, atiéndete. Sí. Si tiene que ver con algo con lo que ya nació o porque accidentalmente o por lo que fuera le sucedió, atiéndete. O sea, no encuentro otra forma de decirlo. Creo que el hecho de pensar que alguien es menos, atiéndete. Exactamente. Diferente, vale. Pues tiene todo el sentido. Todos somos diferentes. Ahora, si estás comparando respecto a... Digo, el contexto es el rey. O sea, también el hecho de... No se trata de hacer menos. A ver, a lo mejor te puedo hacer menos tu opinión si estamos hablando de medicina y tú no sabes de medicina. Claro. O sea, eso de todas las opiniones son válidas, no. No necesariamente. No, el contexto es el rey. O sea, mi opinión no tiene por qué ser válida en política porque yo no sé de política.
Mi opinión tiene que ser válida en física, porque yo no sé de física. Y en 10 años probablemente sí, si lo aprendes. Exacto. O lo que puedas saber no aporta. A ese es el punto. Uh-huh. También es tomar en cuenta eso. O sea, sí, a ver, todas las opiniones pueden ser escuchadas. Todas las opiniones pueden ser comprendidas incluso. Pueden ser emitidas, tienen libertad de emitirse, pero no todas son válidas. No todas tienen el mismo peso, de acuerdo al contexto, lo que dices tú. Mira, nada más para sacar de dudas, no está equivocado. Cisgénero es un neologismo que define a los individuos cuya identidad de género coincide con su fenotipo sexual. Okay. Es decir, cisgénero es una identidad de género que se entiende como lo opuesto a transgénero. Eres una persona cisgénero si te identificas con el género que se te dio asignado al nacer. Ah, excelente. Entonces soy hombre cisgénero. Ajá. Por ejemplo, tú eres un hombre cisgénero también. Aunque seas gay, eres un gay hombre cisgénero. Y hablando de hacer simple lenguaje, Manuel acaba de apoyarnos a no hacerlo así. Pero gracias por explicárnoslo en esta clase con el teacher Emanuel. Un arcoíris de explicación. De paz mental. Pero bueno, en este punto, digo, creo que está bien. A final de cuentas, yo concluiría en... No me parece lo del lenguaje inclusivo. No me parece que se ofendan por todo. No me parece que consideren al otro como el enemigo. Pero sí me parece que lo sigan luchando. Lúchenlo, o sea, neta, lúchenlo, échenle huevos por ser incluidos, porque se incluyan sus capacidades. A veces no creo que lo hagan adrede, entonces tampoco yo los tomaré como enemigos cuando no me corresponde esa lucha, me refiero, cuando soy parte de la mayoría, porque en algunas cuestiones también soy parte de la minoría. Es que esto es lo curioso también. Eso es parte de ser un humano también. Eres una minoría de acuerdo al contexto. Parte, sí. O sea, si yo me voy a Alemania, yo soy minoría, soy de los pocos latinos en Alemania. Uh-huh. O si me voy a... O sea, puedo pertenecer a una minoría o puedo pertenecer a un grupo discriminado, por ejemplo, por mi clase social. Yo pertenezco a un grupo discriminado por el coche que manejo. Uh-huh. Ese es un grupo... Y soy discriminado y genuinamente lo he vivido. Y está bien, pero yo me atiendo, lo trabajo. O sea, en lugar de que no quiero que lo que digas... en lugar de que no quiero que digas eso porque me ofende, mejor trabajo para que no me ofenda lo que digas. Sí, o si tienes algo ahí que quieres solucionar, digo, hablando de una discriminación de ese tipo, es algo que puedes cambiar, pues. ¿Mm? Sí, o sea, si tu discriminación es por el coche que estás manejando, es algo que puedes cambiar. Digo, tampoco es tan fácil parte como... de atenderlo no es solamente decir, voy a ir a comprarme un coche porque no es tan sencillo como eso. Es como el decir, eres pobre porque quieres. Pues, no sé quién es pobre porque quiere. Estamos aquí cazando un mosquito para los que no lo ven y los que sí lo estén viendo en la cámara. Y ahí estamos por concluir este episodio de cualquier forma. Nos podría dar para más. La verdad es que me deja un saborcito ahí salado, amargo este episodio porque siento que debatimos más que sacar conclusiones. Pero esa es la idea. O sea, creo que es parte del camino de crear conciencia. Exacto. Tocar los temas que a veces son incómodos. Sí. Realmente aquí creo que algo que es muy importante en nuestra defensa, si puedo hablar de eso, es que nosotros no estamos en contra de nadie. Ni de pedo. Salvo de las personas que hacen que alguien pierda. O de las personas que son inconscientes. Lo definiste Entonces, muy chingón. Solamente se trata de abordar estos temas porque lo que nos interesa, como tú lo decías al comienzo, el concepto de crear conciencia es que te cuestiones. Nosotros lo que hacemos aquí es brindarte la información entre lo que escuchamos que pasa, hacerlo directo. A veces lo hacemos con tacto, a veces lo hacemos con muy poco tacto y a veces como que mostramos la parte de tacto y la contraparte precisamente para que tú te lo cuestiones y que crees tus propias convicciones y que el tiempo que vayas a estar en el mundo, que no sabemos cuánto sea y ojalá sea mucho si es que esa es tu meta, lo vivas con la tranquilidad mental de saber que aunque no siempre vas a estar bien, puedes conseguirlo y puedes trabajar en ello. Y es un proceso que lleva a los altibajos que cualquier idea cliché te puede vender, que es cierto. Pero atiéndete, disfruta el camino. Mi invitación es: no te ofendas tanto por lo que no te tenga que ofender. Y lo que sí te ofenda, atiéndelo tan pronto como puedas para que deje de ofenderte o algo comience a suceder diferente en tu entorno. Sí, yo diría que deje de ofenderte. Porque acuérdate la distinción de sentir, o sea, ser ofendido y ser agredido. Uh-huh. Si te ofende, es tu rollo, la neta. Si te agrede, suena cruel. Pon un límite. No, y suena cruel y no está chido. Pero pues es así. A mí me ha pasado y
ni modo. O sea, yo tengo que atender lo que a mí me ofende. Sí, decirlo resignado no es que en Sí. 2 días lo solucionamos. Sí, no, y decirlo así cruel no quiere decir que es porque a mí me vale y nunca me ha pasado. No, sí me ha pasado. A todos nos ha pasado. Sí, claro. Entonces, si te ofende, es tu problema. Si te agrede, ahí sí es problema. un límite. Es problema de los demás, pero también tú no te tomes el papel de víctima. Sí, tu responsabilidad. Ser la víctima no es tomarse el papel de víctima. Es, me pasó, pero voy a poner un límite también. Tu responsabilidad es poner un límite y evitar que eso ocurra de nuevo. ¡Tarán! Muchas gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Estamos por concluir este episodio. Bueno, estamos concluyendo este episodio. Este delicado episodio. Delicado episodio. Sí. Debimos haber hecho un disclaimer o algo al principio. Bueno, escuche, ya lo dijimos hasta el final. Escúchalo bajo tu Mira, propio riesgo. si alguien en algún punto intermedio se ofende, lo que vamos a responder es que lleguen a este punto. Entonces, nuestra Vamos a citar invitación este minuto. en Ajá. todos los podcasts es escúchenlos completos. Y ya después a Pina. Y cuando terminen de escuchar el podcast, denos todas sus opiniones porque todas, aquí sí, todas las opiniones son válidas. Creo que este ha sido de los episodios que un poquito más desde la ignorancia hemos tratado, pero es parte de hablar de temas que pocos quieren hacer y crear conciencia. Y seguramente después podemos retomarlo con más conciencia. Sí, y los seguro. invitados y Seguimos toda esa aprendiendo, cosa bonita claro. que va a ir pasando. Suscríbanse al canal de YouTube si nos están escuchando en YouTube o también en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Denle seguir y pueden seguir el canal y estar al pendiente. Escuchen todos los episodios. Síganos en nuestras redes, arroba dimes y directas. Ahí encuentran nuestras redes personales. Muchísimas gracias por haber estado aquí, gente. Nos vemos o nos escuchamos muy pronto. We love you. Y les ofrecemos una disculpa si alguien se ofendió. Sí, por Bye. favor. Como dijo Yodiel, somos buenas personas.